como ven, los protagonistas, quienes la desarrollan, se desplazan hasta aquí. Hay quien lo hace y quien queda enigmático por alguna ciudad concreta, como puede ser Granada. Granada ha sido cuna de literatos, pero también de mucha escritura en torno a la magia de una ciudad que congrega tantas cosas y tanta historia que es muy difícil condensar. Cada persona podrá tener probablemente una visión muy diferente y muy distinta de la ciudad nazarí. Es el caso de Mats Andret Björkman, creo decirlo bien. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. 5 semanas en Granada. Es un libro que acabas de editar y que está basado en hechos reales. Tienes además raíces españolas por un lado, pero está claro que por el apellido de Écija no eres. No, de Écija no soy. Soy hijo de padres suecos, pero nací en Málaga. Me he criado aquí en la Costa del Sol, he vivido unos cuantos años también en Fuengirola, fui al colegio sueco en Fuengirola y soy periodista. Desde hace más de 30 años llevo el medio de comunicación sueco Sydkusten aquí en la costa. Un medio mítico, de conexión con el mundo nórdico en toda su extensión. Sí, correcto. Granada, 5 semanas, Sí. hechos reales. ¿En qué basas el libro? Es una historia realmente increíble que me sobrevino a mí en parte personalmente, sobre dos pintores suecos que llegaron en la primavera de 1922 a Granada para pintar. Estaban recién prometidos, disfrutando de la vida sin saber que cuando llegan a Granada a uno de ellos le queda menos de 5 semanas de vida. Wow. Muchos años después, un conocido mío se encuentra una tumba abandonada en el cementerio al lado de la Alhambra, el cementerio de San José, y me contacta para ver si a través de mi medio de comunicación podíamos intentar averiguar quién fue esta persona que falleció tan joven en Granada, cuál era la historia. Y ahí empieza el relato donde vamos poco a poco consiguiendo saber unos datos realmente sorprendentes sobre lo que ocurrió esta primavera en Granada. 5 semanas trepidantes, probablemente con un final. El final ya se sabe de antemano que no es el deseado, pero la historia es muy bonita, es una historia de amor y es una historia que deja realmente sorprendido al lector porque a mí me dejó totalmente atónico cuando iba descubriendo. He dedicado 4 años de investigación simplemente para la novela. 4 años. 4 años de investigación, sí. Me he profundizado en los archivos en Granada, en los medios de comunicación de aquel entonces, que para mí como profesional ha sido fantástico ver que había 3 diarios en Granada en 1922. Entonces me he leído todo lo que ocurrió en Granada en estas fechas para ligarlos a la historia concreta de estos dos pintores. Al final es una conexión de la historia de España y de lo que ocurría en esos años primigenios del siglo XX, entremezclado con 2 suecos que van a parar durante 5 semanas sabiendo que el destino final de uno de ellos es la muerte. Correcto, pero el que el lector llegue a conocer esta ciudad de Granada que vive, bueno, España está envuelta en guerra, está en la guerra de África, que la economía está en ruinas, hay mucha tensión, hay muchos atentados en España, pero también la cultura florece. Esto es la época cuando por Granada, por la ciudad, se podía ver a Federico García Lorca, a Manuel de Falla. Justo en estos días, cuando se desarrolla... Estamos hablando de la generación del 27. Es que Andrés Segovia, que vino a tocar en el Hotel Alhambra Palace, donde él tuvo su debut con 16 años. Hay muchos personajes. Permite que contextualice, porque muchas veces ni los propios españoles somos capaces de imaginar los tesoros artísticos que tenemos. Andrés Segovia es el mayor guitarrista que ha dado la historia. Puso la guitarra española en el aspecto internacional de una forma cumbre. O sea, tocó en los mejores sitios del mundo imaginable. De hecho, le debo mi nombre español, Andrés, se lo debo a él porque a mis padres le encantaba Andrés Segovia. Andrés Segovia es un lujo. A ver si les pongo alguna cosa a Andrés Segovia, porque tiene cosas auténticamente maravillosas. Y les digo, no era una guitarra flamenca, era elevar al clasicismo más absoluto de la música la guitarra española. Ese fue Andrés Segovia, uno de los grandes genios de este. Bueno, y ya no sabía que tenía esa concatenación de nombre. O sea, tus padres apasionados de Andrés Segovia. Pues Andrés Segovia, y quisieron que tuviese mi nombre español fuese Andrés debido a él. Qué curioso. Qué curioso. ¿Qué es lo que más te sorprende de la historia que cuentas en el libro? Lo que más te conmueve. A mí lo que me conmueve es cómo llegamos a saber los más mínimos detalles. Y es que cuando ya pensábamos que habíamos descubierto muchas cosas interesantes, aparece un manuscrito
que había estado oculto durante años, donde se relata como un diario ilustrado día a día lo que pasó en Granada, porque el novio de la fallecida dejó un manuscrito que lo escondió, ninguno de sus parientes lo conocían, pero después de su muerte lo encontraron entre sus enseres y ahí son más de 300 páginas manuscritas que cuenta exactamente cómo fue su relación y qué fue lo que pasó estos días en Granada. Wow, es que es de una intensidad tremenda, pone Sí, los pelos de es. punta porque es alguien que conociendo el final de su otra persona, de la persona a la que ama, es capaz de relatar día a día qué ocurrió en esas 5 mágicas semanas, ¿no? Correcto. Mágicas y trágicas. El dolor, naturalmente, pero al mismo tiempo su sabiduría. Era un personaje, él vivió hasta los 95 años y era un conocedor de la historia, de la cultura, la manera en que relata sus impresiones de esta España de principios del siglo XX. Cómo ve, por ejemplo, cómo la iglesia tiene sometida al pueblo, cómo consigue que la mayor parte de la población sigue siendo analfabeta. Es una cosa que le remueve mucho y llega a escribir, esto lo escribe en 1922, dice, va a llegar un día en el que todo esto estalle. Imagínate lo visionario que era. Es que ellos llegan un Viernes Santo a Granada, ojo. O sea, ya el impacto es tremendo. En plena Semana Santa, un Viernes Santo, 2 pintores para dibujar la belleza de la ciudad. Pero se encuentran con una realidad posterior que es esta y a partir de ahí van abordando su propia vida casi con contrarreloj. No era lo que habían planificado. Ellos habían recorrido el año anterior toda Italia, de cabo a rabo. Se conocían toda Francia porque estaban estudiando arte en París, como todo artista con suficiente autorrespeto, y venían desde Madrid y desde Córdoba, donde habían estado pintando. Habían vivido la Semana Santa, las procesiones en Córdoba, y llegaban ahora para conocer esta maravillosa ciudad de Granada que habían oído desde que eran pequeños, ¿no? Y las primeras semanas, pues es un idilio total, y claro, ahí visitan los lugares más emblemáticos, pero luego se tuerce la cosa y ahí es donde se vuelve ya más dramático. Me parece apasionante esas 5 semanas de una novela histórica que narra estos hechos reales a través de la visión perfecta, nítida de 2 personas que conocen su destino, que además se acababan de prometer. Sí, quiero resaltar que lo escribí primero en sueco, lo escribí en mi propio idioma, la novela salió el año pasado y mientras la estaba redactando me di cuenta de que esto no puede quedar aquí. O sea, hay tantas historias maravillosas, detalles de la ciudad de Granada que por lo menos los granadinos tienen que conocerla, pero quiero también que mis paisanos españoles, el resto, conozcan esta historia y las respuestas que estoy recibiendo es realmente fantástica. Hay muchos lectores que se van a Granada para seguir los pasos de los protagonistas. Tengo una página web donde he marcado más de 40 puntos de la ciudad donde se desarrollan escenas de la novela que de hecho ocurrieron de verdad. Entonces las personas, los lectores pueden seguir los pasos de los protagonistas. ¿Dónde pueden consultarlo? En mi página web que es matsbjorkman.com. matsbjorkman.com y ahí también está en castellano la página web y hay fotos, hay vídeos porque es una historia que se presta a querer saber más. Yo tengo un post de más de 20 páginas donde añado qué pasó con esto, qué fue de aquella cosa que acabamos de leer. Es una novela viva. Sí, absolutamente. Y además es que ocurren cosas todo el tiempo. No paro de emocionarme. Estuve en Granada el otro día haciendo la presentación oficial y llegué a enterarme de cosas nuevas a través de personas que conocen muy bien Granada y cosas que, bueno, igual espero si puedo sacar más ediciones, puedo añadir cosas al relato. Bueno, pues es el aspecto histórico, el emocional, el amoroso, la muerte, la vida, el periodismo, la tauromaquia, la medicina, la guerra de África, es decir, la España de principios del siglo XX, la cercanía de la guerra civil, la generación del 27, la ebullición cultural y artística de una Granada floreciente con García Lorca, con todos los grandes, que hablamos de Falla, estamos hablando de Federico, estamos hablando de Andrés Segovia, hablamos sí. de una ciudad muy contradictoria.
y el duque de Quesada, que creó el Alhambra Palace y que construyó el famoso tranvía a Sierra Nevada, y el Hotel del Duque también, que es un personaje muy, muy pintoresco. Max, la edita Círculo Rojo. Esta es la portada que tienen ustedes aquí. 5 semanas en Granada, una historia trepidante. ¿Dónde podemos conseguirla? Aquí en Fuengirola, por ejemplo, en la librería Teseo. Ajá. Y también está en las grandes plataformas. Está en el Corte Inglés, en FNAC, etcétera. Quiero añadir también que voy a dar unas charlas ahora próximamente, el 15 de diciembre, en Teseo, a las 7 de la tarde. Una charla sobre el libro. Y también el martes 19, también a las 7, pues hago una charla aquí en la biblioteca municipal. Qué bien, pues oye, que haya muchísimo éxito, que la idea y sobre todo el desarrollo es súper atrayente, es una forma de conocer probablemente parte de nuestra historia desde la visión de 2 pintores jóvenes suecos que se enamoran pero que conocen el destino cruel de uno de ellos. 5 semanas trepidantes en Granada. Yo creo que la intensidad con la que se pueden vivir esas 5 semanas florecen pues un siglo después, han florecido un siglo después. Sí, exactamente, 100 años después. ¡Wow! ¡Qué pasada! Oye, Mats, muchísimas gracias por tu visita, por compartir con nosotros esta bellísima historia, esta trepidante historia. Y bueno, hemos descubierto además nexos españoles. Bueno, él está casado con una gaditana. Eso sí, por supuesto. Sí, sí. Y sus hijos son medio suecos, medio gaditanos. Más españoles. Más españoles que suecos, sí. Y luego otra curiosidad. Muy amante de coger la mochila y echarse a andar. ¿Te has hecho el Camino de Santiago? Varias veces. Veo que vienes bien estudiado. Sí, hice la Vía de la Plata desde Sevilla. Esos son 800 y pico kilómetros. 861 kilómetros, que no lo hice del tirón porque mi trabajo no me lo permite. Lo hice en 8 fases, durante 6 años. O sea que para mí fue algo apoteósico llegar, además una pandemia por medio, pero llegué a Santiago y quedé, como la mayoría, quedé tan encantado que esta primavera hice el camino inglés desde Ferrol también. Y voy a repetir, voy a seguir yendo, sin duda. Algo tiene Galicia y algo tiene el Camino de Santiago. Lo recomiendo. Mats, muchísimas gracias, mucho éxito. Gracias por Muchísimas gracias. Qué auténtica maravilla, qué historia más trepidante, pero qué historia más emocionante también la que le hemos trasladado a ustedes. Compren el libro si les resulta, bueno, lo tienen en Teseo, que es lo más cercano. Yo